Buenos días, les habla Héctor Ribeiro, acá desde Argentina, con preguntas del Apocalipsis, preguntas escatológicas. La pregunta de este día que quiero compartir con ustedes es: ¿cuánto tiempo durará el gobierno del anticristo en la tierra? Y eso es algo que lo podemos corroborar con las escrituras, y vamos ya a darle gracias a Dios por tener esta posibilidad de tener la palabra de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 13, 1 al 5. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio el poder y su trono y grande autoridad. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se les dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias a la bestia, al anticristo. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se le dio autoridad para manifestarse, y autoridad por 42 meses, 3 años y medio. Acá vemos que el periodo del anticristo en la semana 70 de Daniel va a ser de 3 años y medio. ¿Cómo lo podemos corroborar? Podemos leer también Daniel, capítulo 7. Vamos a Daniel, capítulo 7. Verso 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. Cuando la Biblia habla de bestia, está hablando de un sistema mundial, como las bestias que había visto Daniel, que eran Babilonia, Persia, Grecia y Roma. La bestia final, el gran imperio final, va a ser un imperio, va a ser un gobierno mundial, regido solapadamente al principio por el anticristo, en los primeros 3 años y medio, y después manifestado en la última parte de la semana 70, ya como el Dios, la parte carnal del anticristo, que se va a hacer semejante a Dios y va a querer ser como Dios y adorarse en el templo. Por eso vemos que eso va a ser la segunda la segunda parte de la semana 70. Los últimos 3 años y medio, no la primera parte de los 3 años y medio. Por eso dice, seguimos leyendo en Daniel, capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, los cuernos eran 10 reyes, como dice Apocalipsis, que son 10 reyes que se van a manifestar en el gobierno mundial final, 10 bloques de 10 reyes, que juntamente con la bestia dominarán el gobierno mundial. Y la bestia dice que va a ser un cuerno pequeño que va a sobresalir y que va a derribar a 3 de ellos. Va a sujetar a 3 de ellos, que se van a rebelar. Después vemos en el versículo 13 de Daniel 7, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vemos que está hablando ahí de la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo, al final de la semana 70, luego de que se revele este hombre de pecado, el hijo de perdición. Después podemos leer en el versículo 23 de Daniel 7, dijo: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. ¿Ven? Es un reino. Es un reino, es el sistema mundial que va a venir, que ya se está implantando, por implantar. Y dentro de ese sistema mundial de gobierno va a surgir la figura solapada del anticristo, ese cuerno que va a salir ahí y se va a deslizar a través de la gran elocuencia que va a tener en hacer relaciones políticas con las naciones. Y bueno, y ahí vemos el andar de él. Dice el versículo 25: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, en la mano de este líder, dice Daniel, hasta tiempos y medio tiempo. Tiempos 1 año, tiempos 2 años, y medio año son 3 años y medio, como dice Apocalipsis. El gobierno del anticristo va a ser de 3 años y medio, no va a ser de 7. No es la semana 70
el gobierno del anticristo. De la semana 70, la primera parte de la semana 70, dice el Señor en la Escritura que estarán comiendo, bebiendo y dándose en casamiento, y los hombres van a seguir comercializando porque va a haber una falsa paz. Acuérdense que en el Apocalipsis, en el primer sello, aparece el caballo blanco, que es este hombre que va a venir con una falsa paz. Esa falsa paz va a durar hasta que él se adore en el templo, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en ese momento vendrá y se desencadenará la ira del Cordero, que eso lo vamos a ir viendo. Pero el tiempo de duración del anticristo en su gobierno mundial va a ser de 3 años y medio. Lo que va a estar gobernando en la primera parte es el sistema mundial, que va a estar de acuerdo con toda la apologética de la Agenda 2030 para todas las naciones. Es decir, los que no se sujeten a la Agenda 2030 o a la que ellos impongan, van a ser perseguidos. ¿Y quiénes van a ser perseguidos en la primera parte de la semana 70? Los cristianos, los que estemos aquí y nos queramos revelar por las Escrituras a los que quieran imponernos ellos. Por eso los primeros que van a ser perseguidos van a ser los creyentes. El rapto no va a venir antes de la semana 70, porque antes de la semana 70, para que haya una paz, para que el anticristo haga un pacto de paz, tiene que haber una guerra. ¿Dónde está el pacto de paz? Vamos a ir en Isaías capítulo 26. Isaías 26. Isaías capítulo 26. No, Isaías 28, perdón. Isaías 28, 14. Dice, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Yahweh. Por cuanto habéis dicho, tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos escondimos. Es decir, ellos van a hacer un pacto con el anticristo. ¿Cuándo lo van a hacer? Cuando hagan el pacto del anticristo, va a ser el inicio de la semana 70. Y después, cuando el anticristo, en la última parte de la semana 70, los empiece a perseguir, porque ellos van a rechazar al Mesías, van a rechazar al anticristo como Mesías, él se va a volcar, como dice el Apocalipsis 12, a atacar a Israel, a destruir a todo lo que sea Israel y descendencia de los cristianismos que queden en esa época. Y los va a querer matar a todos. Y hará guerra contra los santos y los vencerá, dice. Son 42 meses. Por eso vemos cómo la palabra de Dios se cumple. Entonces ahí vendrá lo que es la angustia de Jacob, que la podemos ver en Jeremías capítulo 30. Dice, ay, cuán grande es aquel día. Jeremías 37. Ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jacob es Israel. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebrantaré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a ponerte en servidumbre. Ahí donde el Señor va a defender al israelita, y el que más débil de ellos va a tener la fuerza de David, dice Zacarías. Es algo espectacular, hermano. Estamos hablando del tiempo de la duración del reinado del anticristo firmemente, que va a ser la última parte de la semana 70, que son 3 años y medio, no son los 7 como estábamos aclarando. Acuérdense que el Señor dijo que en aquel día, que antes que venga arrebatada la iglesia, uno será tomado y otro será dejado, estarán comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Si habría guerra en el tiempo ese, no estarían comiendo y dándose en casamiento. Aparte, la marca de la bestia tampoco va a estar, porque van a comprar y vender todos. Cuando el anticristo se adore en el templo y se haga pasar por Dios, como dice Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, ahí va a instaurar su marca. Es decir, otra pregunta sería, ¿quiénes son los marcados por el anticristo? La iglesia ya no va a estar, porque va a ser arrebatada antes de la ida del Cordero. Eso también lo podemos ver en otros puntos. Pero lo importante ahora es saber que el anticristo va a gobernar 3 años y medio, es la última parte de la semana 70, no antes. Después lo que podemos ver es que va a desencadenar el pacto de paz que el anticristo va a hacer con Israel. ¿Por qué va a haber un pacto de paz? ¿Qué guerra habrá antes de que figure y se configure ese pacto? Después lo vamos a ver. Que Dios los bendiga. Estamos en contacto y gloria a Dios, hermano. Estudiemos la palabra.